Y Alfonso era como yo. Y digo que era porque era una persona bien seria, bien seria. Pero no, Dios ha ido cambiando. Luego Dios es tremendo. Él llegaba así y entraba y se sentaba. Y tú lo veías bien serio. Y yo alguna vez cuando empecé a saludarlo, le daba la mano y no compartíamos palabras porque realmente pues es una persona seria y uno cuando llega nuevo uno es así, ¿verdad? Uno como que está reacio, cómo me van a recibir, qué van a hacer la gente, cómo me van a tratar. Y uno está en todo eso. Pero poco a poco nos fuimos acercando, fuimos conociéndole. Tuvimos un tiempo que pasábamos en su casa, compartiendo la palabra de Dios. Tuvimos unos meses, yo creo, pasaron unos meses y compartimos, nos conocimos más, conocí más a Josué y a Rubí, conocí a otros hermanos que iban. Y Dios fue uniéndonos más en el amor del Señor. Entonces, cuando yo supe, ¿verdad?, que me enteré de que ellos estaban compartiendo en los talleres de crecimiento, yo me alegré mucho, porque a pesar de todo yo sentí que como que yo había sembrado algo en el corazón de ellos en el tiempo que yo estuve, ¿verdad?, reunidos con ellos en su casa. Y hoy me da la sorpresa que van a compartir. Y así es el Señor. El Señor es tremendo. Y unas veces la persona que menos uno piensa es la persona que Dios envía a llevar un mensaje de su parte. Y yo estoy ansioso por escuchar lo que Dios va a hacer a través de estos hermanos. Así que voy a orar para que el Señor les dé esa confianza y esa seguridad de que compartan la palabra tal y como Él la puso en el corazón de cada uno de ustedes. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias. Gracias por esta familia hermosa que hoy se encuentra en este lugar. Padre, yo pido tu bendición sobre ellos. Yo sé que nosotros hemos sido bendecidos y ellos también. Pero te pedimos, oh Dios, que tú los uses a tus siervos hoy que van a compartir tu palabra, Señor. Como yo les dije, Señor, que la comparten tal y como tú la pusiste en el corazón de ellos, Señor. Nosotros sabemos que eso es suficiente, porque es palabra de Dios, que llena el corazón de aquel que está esperando algo de parte tuya, Señor. Úsalos con poder y gloria, Señor. Pasa carbón encendido por sus labios, Señor, y que ellos se puedan sentir en la seguridad de que tú guías su barca, de que tú estás con ellos, Señor, y que tú los vas a usar para la gloria y la honra de tu nombre. Yo te doy gracias por ello. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Alfonso Cruz. Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gozosos por estar aquí en la INT de Mayagüez, que pastorea a mi hermano Elías Borges y su esposa Mildred Negrón. Estamos gozosos. Estamos gozosos porque el Señor sigue demostrándonos que Él está al frente de todo, tiene control de cada uno de nosotros, de la vida de nosotros. Y eso, para cada uno de nosotros, eso es grande. Que el Señor esté ahí. Ok, estamos. Entonces, en esta hermosa mañana, yo vengo a compartirle. Gracias, hermano. Okay. Yo vine a compartirle una palabra que el Señor depositó en mi corazón, ¿verdad? Yo venía días pidiéndole, Señor, abre entendimiento, dame lo que yo quiero, que tú quieras que yo comparta a los hermanos de Mayagüez. Y una noche llegó, todo se alineó y el Señor depositó esta palabra en mí. Y dice, necesitamos más fe. Una palabra de 2 letras, pero poderosa en el reino del Señor. Porque esa palabra está mencionada alrededor de 245 veces en la Biblia. Una palabra poderosa. En cada pasaje de la Biblia, el Señor
te va diciendo, la fe, ten fe, confía en mí. Y la definición de fe dice, la fe en un contexto bíblico se define como la confianza y la creencia en Dios y en sus promesas. Él nos promete estar con nosotros en todo momento. Cuando menos te imaginas y cuando más quebrantado estás, si tú tienes tu fe y pides con el corazón, Él te va a oír. Porque oración que va al cielo no retorna atrás vacía. ¿Verdad? Y quiero comenzar leyendo Lucas 8, 23, 25, en el nombre del Señor. Dice, mientras navegaba Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaban. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Es lo que hace el Señor. El Señor es grande, es grande. Entonces le preguntó, ¿dónde está su fe? El Señor les preguntó a sus discípulos que estaban en la barca que estamos cada uno de nosotros, porque en mi barca yo quiero que Jesús esté. Y Él le dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Ese es el poder del Señor. El poder del Señor no tiene límite. Él nos ama infinitamente. Por eso nos recalca y nos dice, y le dijo a sus discípulos, sabiendo quién era Él, ¿dónde está su fe? Porque Él estaba recostado durmiendo en la barca. Porque Él sabía quién era. Y el mar y el viento sabían quién iba en esa barca. Pero Él estaba probando a sus discípulos. ¿Ves? Por eso cuando lo despertaron, Él me imagino que ha puesto una cara como que ustedes no saben con quién ustedes andan. Reprendió el viento, a las olas, todo se calmó y les pasó por el lado y les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Hoy en día, Dios les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Él en momentos de crisis. Nos enseña que aunque enfrentemos tempestades en la vida, debemos recordar que Jesús está con nosotros. Él no deja de obrar día y noche. Esto nos anima a fortalecer nuestra fe. Ahí está otra vez, nuestra fe. No importa la tormenta que estemos, ahí va a estar Jesús. Y a confiar en que en medio de las dificultades, Jesús puede traer calma y restauración. Vuelvo otra vez, ¿verdad? Jesús está con nosotros. Jesús nunca va a dejar de estar con nosotros. Cuando pensamos en nuestra humanidad, que estamos pasando por un proceso, que sentimos que los brazos van a caer, que no podemos más, créanme que en algún momento Jesús les va a decir, aquí estoy, hijo mío. Él les va a levantar las manos. Y para eso existen estos concilios de las iglesias, de los hermanos, que nos ayudan también a levantar las manos cuando pensamos que estamos cayendo en una crisis en nuestra vida. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? Fe otra vez. En Hebreos 11:1. La fe. Tenemos que tener la fe. Tenemos que tener la fe. Y les voy a traer una historia, rapidito, de un pastor que evangelizó, que estuvo evangelizando a una mujer y la mujer se convirtió
y el esposo estaba preso, y ella le hablaba mucho al esposo de lo que el pastor estaba haciendo en su vida. Ella encontró el camino, que Dios era la fuente de vida. Cuando salió el preso, en uno de esos pases que le dan, fue a confrontar al pastor, pidió una cita, y el pastor lo recibió y le dijo: dígame, hijo, usted. No, yo estoy cansado que usted está predicando a mi esposa, está hablando la palabra de Dios. Estoy cansado, yo no quiero más que usted haga eso. Pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? No, que no quiero, que usted esté cansado, no quiero que usted le hable más de Dios a mi esposa y de Dios. Y el pastor le quedó mirando, él se paró de frente, ¡pam!, y le dio un golpe. Y el pastor cayó. Y el pastor en el piso dijo: ¿qué me queda por hacer? Vivir la palabra del Señor. Se levantó y se le paró de frente. Y él le dijo: tú eres de los que dice la palabra. Como dice en Mateo 5:9, si te dan un cantazo en una mejilla por la otra. Tú estás así. Ahí le dio otro golpe. Cuando el pastor va cayendo, el pastor pensaba cuando iba cayendo: aquí va el ungido del Señor. Otra vez para el piso. Pero no se levantó la tercera. El hombre se fue. Pasado el tiempo, Dios es grande. El preso se convierte y pide una cita otra vez con el pastor. Y el pastor, como había tenido ese percance con él, decía: yo no lo voy a dar la cita, me va a volver a agredir. Todo lo contrario. Pasó un tiempo, le dio la cita. El hombre llegó llorando, diciendo que se había entregado al Señor, pero la causa principal que se entregó al Señor era que él no había conocido a ningún cristiano que tomara tan en serio la palabra de Jesús. Él tenía fe y se paró frente a él porque sabía que Dios, y mira lo grande que es Dios, que a través de eso él se convirtió también. Entonces él le dice: porque usted le dio un golpe y puso la otra mejilla, y eso estuvo pensando y pensando y pensando en mí, y hizo que yo cambiara de tal manera radical, porque usted me enseñó a mí que la palabra de Dios se respeta. Dios es grande, y tuvo que pasar eso para que él comprendiera que Dios está en medio del asunto. ¿Ves? Porque él se paró. No todo el mundo que alguien va a darte un golpe tú. Y si es más grande que tú, ven, no vas a hacerlo. En Santiago 1, 2 al 4, se nos instruye a considerar como un gozo las pruebas, porque producen paciencia, perfecciona en nuestra vida de fe. Necesitamos más fe para enfrentar las adversidades con certeza de lo que Dios está trabajando en nosotros. Y aquí le voy a traer una parábola que es bien conocida en la Biblia, y está en Mateo 17:20, donde dice que si tuvieras un poquito de fe como una semilla de mostaza, tú le dirías a esta montaña: muévete de aquí a allá, y ella se mueve. Y Jesús le dijo esto a sus discípulos porque ellos estaban reprendiendo un demonio en un niño y no pudieron sacarle el demonio al niño. Y ahí el Señor le dijo: si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dijeran a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ya se mueve. Pero ¿qué quiere decir en verdad lo de la semilla de mostaza? No es porque sea pequeña. La semilla de mostaza es ultra resistente. Aunque la pises, la quemes, ella no se rompe. Esto nos enseña que nuestra fe debe ser así de fuerte, inquebrantable. Porque si ustedes conocen la historia de Job, Job era un hombre que lo tenía todo. Dios le quitó todo, y con todo eso, su fe estuvo inquebrantable. Cuando vino su esposa: maldice ahora. No, si recibo lo bueno, recibo no tan bueno también, porque yo creo en él. Y ustedes saben
Esa fe inquebrantable lo llevó a ser 2 veces más rico de lo que él era cuando pasó esa prueba dura. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de la prueba tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir diciendo al Señor, tú sabes, hay un propósito y por eso tengo mi mirada puesta en ti, porque tú me vas a sacar a flote, porque tú me vas a sacar de las tinieblas, tú eres la luz de las tinieblas, tú me vas a sostener con tu brazo fuerte en entre medio de la tormenta. Entonces, la fe debe ser así inquebrantable, pase lo que pase. Cuando tú plantas una semilla de mostaza, rápido crece, se convierte en un árbol grande y fuerte. ¿Ves la conexión de nuestra fe? No puede ser estática o débil, tiene que ser fuerte. Porque cuando tú siembras una semilla y crece ese árbol fuerte y grande, no hay tormenta que la derribe. Y donde nosotros edificamos nuestra casa es en la roca segura y sólida en el nombre de Jesús. En Jesús, ahí edificamos nuestra casa. Y ahí es que tenemos que estar firmes en Él. Entonces en Romanos 8:32 dice, lo que dice el Señor, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Mira si el amor por nosotros era tan grande. Él no escatimó ni con su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar lo que Él con todas las cosas? Si nos dio a Él, nos va a dar todas las cosas. Nos va a abrir los cielos. Nosotros tenemos acceso directo con el Señor porque todos somos hijos del Señor. Pero Él nos profundiza y nos dice que hay que tener fe. Porque Dios hizo este sacrificio, el sacrificio más grande de dar a su Hijo por nosotros. Podemos confiar en que también proveerá todo lo que necesitemos para nuestra vida y fe. ¿Estás viendo la conexión, verdad? Tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Y no importa la tempestad, tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que mirarlo a Él porque aquí con este próximo versículo usted se va a dar cuenta lo mucho que el Señor nos quiere a nosotros. Y es en Mateo 6, 26 al 28. Dice, Jesús dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ella? Gracias, Señor, porque los pajaritos ni siembran, ni recogen graneros, nada. Considerad los lirios del campo. ¿Por qué preocupáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Este versículo nos anima a vivir en fe y a descansar en la certeza de que Dios cuida de nuestras necesidades. Por eso tenemos que atesorar 2 de Corintios 5:7, que dice, caminamos por fe y no por vista. Y ahí es que tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. Y para cerrar, gracias a Dios por este gran momento, Señor mi Dios. Glorifícate en esta casa, Señor mi Dios. Entonces dice aquí en Efesios 1, 18 al 20, dice, pido que les inunde la luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Él es el de los muertos, el que sentó en un lugar celestial. El que levantó a Cristo entre los muertos y lo sentó en un lugar celestial, a la derecha de Dios, y de allí viene a juzgarnos. Ese mismo poder que sacó a Jesucristo de las garras de la muerte, ese mismo poder es el que está operando hoy, está operando en esta casa, está operando en tu vida, está operando en mi vida, está operando en tus finanzas, en enfermedad. Ese mismo poder que va a abrir los cielos y vamos a tener acceso directo a Él,
Ese es el Señor, ese es el poder que nos quiere dar, esa es la herencia, que cuando Él venga a buscarnos con el garandol, nosotros estar ahí, limpios, con vestiduras blancas y sin mancha, porque ese poder que nos quiere entregar para tu bien, para tu prosperidad, ese poder. Y para cerrar, ahora sí me voy a despedir, quiero que atesoren este versículo que les voy a decir ahora, que desde que yo lo oí, yo lo hice mío. Y es en Hebreo 11:6. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Con esto me despido. Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Qué bueno, qué bendición estar aquí con nuestros hermanos de la INT de Mayagüez. Estamos gozosos de lo que el Señor está haciendo. Y en esta mañana yo quiero compartirles algo que el Señor primero puso en mi corazón para que fuera ministrado a mí principalmente y luego pudiera ser compartido para todos ustedes. Y le puse por título procesos, procesados para el propósito. Y cuando buscamos la definición de procesos, según la Real Academia Española, es la acción de ir delante y el transcurso del tiempo. Pero cuando hablamos en términos espirituales y bíblicos, se refiere a etapas o experiencias que uno atraviesa, ¿verdad?, en nuestra vida, especialmente en el caminar con Dios. Así que estos procesos pueden incluir pruebas, dificultades, momentos de crecimiento y transformación. Así como el oro es refinado en el fuego, Dios nos procesa por varias razones. Y cada una de ellas tiene un propósito divino en nuestras vidas. Aquí, ¿verdad?, en nuestro caminar, nosotros vamos a vivir procesos, pero también vamos a ser procesados en esos procesos. Pero ¿saben qué? Que eso va a suceder hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cada proceso es un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En lo difícil y en el propósito que nosotros pensemos que es el más sencillo, pero todos los días los vivimos. Así que nosotros no somos diferentes, ¿verdad?, a los hombres y mujeres de la Biblia, que también tuvieron que vivir sus procesos. Algunos de ellos, como Abraham, que fue procesado en su fe y obediencia, como José, que fue procesado en el sufrimiento y la humillación, porque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente. Así como Esther, que también fue procesada a través de ser llevada a la corte persa, donde enfrentó el riesgo de perder su propia vida al interceder por su pueblo. Así que, viendo todas estas personas, ¿verdad?, hombres y mujeres en la Biblia, también podemos ver, y es la historia que les traigo en esta mañana, a Pablo y a Silas. Así que leemos, dice, lo vamos a encontrar en Hechos 16, 25 al 34, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Les quise leer esto primero para entrarlos en contexto, y es que Pablo y Silas fueron enviados, ¿verdad?, fueron llamados a predicar el evangelio en Filipo.
Sin embargo, su ministerio no fue bien recibido. Después de liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación, fueron arrestados y golpeados. Y esto, amados hermanos, es un recordatorio, ¿verdad? Que a menudo el camino hacia el propósito de Dios está lleno de oposición. ¿Cuántos no hemos sentido oposición en nuestras vidas? Muchas veces fuerte y a veces de quien menos uno se espera. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has sentido alguna vez el desánimo por las dificultades que enfrentas al seguir el llamado de Dios en tu vida? Yo soy una de ellas, así que no estamos exentos. Cuando Pablo y Silas estaban allí, ¿verdad?, en aquella cárcel, que no se lo merecían, porque solamente iban a llevar el evangelio y obedecían al Señor. No está lejos de lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay muchos lugares, muchos, que no tienen la libertad de poder ni siquiera leer la palabra, porque sus vidas pueden estar en peligro. Así que nosotros somos afortunados y privilegiados de poder leer la palabra, compartirla y esparcir el evangelio. Somos bendecidos. A pesar de Pablo y Silas estar encarcelados, no se dejaron vencer por la desesperación y tenían todos los motivos para hacerlo. En lugar de quejarse, oraron. En lugar de quejarse, cantaron himnos a Dios a medianoche. Usted sabe lo que es estar encarcelado injustamente, haber sido golpeado. Y en medio del proceso, porque estaban siendo procesados, no se quejaron, oraron, cantaron himnos a medianoche. ¿Cuántos no hemos sido procesados y en medio del proceso nos quejamos? No somos capaces de alabar y mantener una fe que nos lleve a mantenernos en oración con el Dios que todo lo puede. Este acto de alabanza que tuvo Pablo y Silas en medio de la adversidad es un poderoso testimonio de su fe. Hermano, usted tiene que tener una fe grande, porque en medio de los procesos y cuando usted está ahí en el piso, en el suelo, que usted dice, no voy más, Señor, ¿por qué a mí? Usted tiene que tener una fe bien grande para usted comenzar a orar y para usted alabar al Señor. Así que la forma en que nosotros respondemos a las pruebas puede ser clave para nuestro crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito de Dios. Nosotros necesitamos ser procesados para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Que duele? Sí, duele. ¿Que es difícil? Sí, pero usted tiene que tener fe. Porque si podemos alabar y podemos orar en las cosas buenas, ¿cuánto más no lo vamos a hacer cuando estamos siendo procesados? Y yo les pregunto, ¿cómo respondes tú en tiempos de dificultad? Ahí mismo, en ese lugar, cuando estamos siendo procesados, que las cosas buenas parece que no están cerca de nosotros, ¿eres capaz de adorar a Dios? Debemos de evaluarnos en esos momentos y recordar esta palabra y recordar a Pablo y Silas cuando estaban allí, en medio de la cárcel. Pero, ¿ustedes saben qué? Esa bendición que tenían Pablo y Silas, porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza, jamás. Así que Dios respondió a esa alabanza de Pablo y Silas, enviando un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas de todos los prisioneros. Eso lo encuentran en Hechos 16, 26.
Así que este milagro de lo que Dios hizo con Pablo y Silas estando en la cárcel, no solo liberó a Pablo y a Silas, sino que también mostró el poder de Dios en acción. En medio de la adversidad vemos a Dios obrar. Y yo doy testimonio de eso. Yo he pasado procesos difíciles, pero no tengo otra opción que ir a los pies de Cristo, orar, creer, aumentar mi fe y alabarle, porque Él es el Dios que todo lo puede, que todo lo puede. A veces Dios permite que pasemos procesos difíciles, pero es que eso es necesario para que su gloria se manifieste de maneras sorprendentes. Si nosotros no somos procesados, si nosotros no tenemos procesos en nuestras vidas, no hay manera de que la gloria de Dios se presente y se manifieste. Y yo te pregunto, ¿estás listo para ver cómo Dios puede intervenir en tu vida? Porque Dios lo puede hacer. Luego de haber pasado el milagro en la cárcel, después de su liberación de Pablo y Silas, el carcelero que estaba allí, al ver lo que había sucedido, se convirtió al cristianismo junto con su familia. Así que en medio del proceso hay una bendición, hay un propósito, y el que Pablo y Silas llegaran allí tenía un propósito. Dios no hace nada si no lo va a transformar para bien. En medio del dolor de aquellos que no tenían culpa, llegaron a los pies de Cristo el carcelero y su familia. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y eso lo encuentran en Hechos 16, 27 al 34. Este es el propósito detrás del proceso de Pablo y Silas. Ese era el propósito. No solo fueron fortalecidos en su fe, sino que también llevaron el mensaje de salvación a nuevas vidas. En medio de su dolor, en medio de su proceso, cuando más lastimados estaban, porque fueron encarcelados injustamente, llevaron el mensaje de salvación. Mire, hermano, no hay manera que usted pueda hacer eso si usted no tiene fe. No la hay. Así que en Romanos 8:28 dice lo siguiente: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Aleluya, Señor. Así que cuando pasa toda esta situación de Pablo y Silas, son liberados, se convierte el carcelero con su familia. Esa experiencia de Pablo y Silas en la prisión no solo resultó en la conversión del carcelero, sino que llevó a la fundación de la iglesia en Filipos. Siguen habiendo propósito tras propósito, que se convirtió en una comunidad de creyentes vibrante y activa. Dios utiliza nuestros procesos para establecer su reino y para llevar a cabo su propósito en la tierra. Amados hermanos, se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de los títulos, no se trata de la iglesia, se trata de Él. Todo va relacionado a Él. La gloria y la honra le pertenecen a Él por siempre. Así que yo les pregunto, hermanos, ¿qué impacto puede tener tu proceso en la vida de otros? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Si tú no vives los procesos, si tú no eres procesado, tú no puedes impactar a alguien. No tienes la vivencia, no tienes la experiencia, no tienes autoridad para hablarle a una persona desde el dolor, porque tú no lo has vivido. Así que los procesos son necesarios. Así que en medio de los procesos, parte de los propósitos es crecer en la fe, un crecimiento espiritual, ser transformado. Todos los días nosotros necesitamos ser transformados. Aquí no hay nadie santo. Así que todos los días vamos a vivir un proceso.
a veces leves, lo más tonto que usted pueda imaginar, pero a veces son bien difíciles y son complicados. Y es ahí donde nosotros somos probados, como fueron probados Pablo y Silas en la cárcel. Amados hermanos, les cuento así rapidito. Esta mañana fue una mañana que para llegar aquí pasaron 20 situaciones. Y yo decía, Señor, ¿por qué está todo tan complicado en esta mañana? ¿Por qué todo ha detenido nuestro proceso de avanzar para podernos ir? ¿Ustedes saben qué? El Señor puso en mi corazón procesos, porque yo te estoy procesando. ¿Y usted sabe qué? Esa era la palabra que yo iba a compartir, pero yo necesitaba ser procesada para saber si tenía paciencia, para confiar en que Él iba a resolver todos los asuntos, todo lo iba a colocar en orden para nosotros poder llegar a Mayagüez, para bendecir y para nosotros ser bendecidos. Así que en esta mañana yo te invito a reflexionar sobre tu propio proceso. Todos enfrentamos momentos de prueba y adversidad. Mire, esto es todos. Pero podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito. Al igual que Pablo y Silas, podemos elegir orar y alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Recuerda que en cada proceso Dios tiene un propósito divino. Y yo te digo en esta mañana, si tú te sientes atrapado en un proceso difícil, te animo a que ores, te animo a que alabes a Dios, te animo a que aumentes tu fe, te animo a que resistas en medio del proceso. Permite que su paz inunde tu corazón y confía en que Él está trabajando en ti. Según trabaja en mí, también trabaja en ti. Recuerda que en medio de la adversidad siempre hay esperanza, siempre hay propósito en Cristo. Canta y ora, porque Dios está contigo y puede romper tus cadenas en esta mañana y todos los días. Y los dejo con este versículo. Segunda de Corintios 12:9. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre a mí. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pastor Elías. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Dios ha sido maravilloso. Nuestro hermano Alfonso habló de la fe, la importancia de la fe, de pertenecer, de mantenerse en el camino, de ver, de caminar aunque no veas. Eso es fe. Fe no es ver siempre las cosas que sucedan. Fe es caminar creyendo de que va a suceder. Cuando tú pones tu confianza en eso, ahí que tú comienzas y aprendes a conocer en quién tú puedes poner la confianza, que es Dios. Nuestra hermana habló de los procesos. Todos somos procesados en nuestros respectivos partes y áreas y ministerios y todo lo que hacemos. Somos procesados porque es necesario, porque a través del proceso Dios muestra su gracia, su amor y su misericordia con nosotros. Todo se trata de Él en nosotros. Y traemos ese ejemplo glorioso de Pablo y Silas. Pablo había recibido una revelación en sueños donde él tenía que llegar a Macedonia. Y él busca a un compañero, que es Silas, para que lo acompañe, ¿verdad? Para la redundancia, a llegar a ese lugar. Dice que cuando llega a ese lugar sale una mujer a recibirlo. Y esa mujer no viene a hablar mentira.
Esa mujer empezó a anunciar de que habían llegado, estos son los hijos de Dios que vinieron a traer el evangelio. Eso es lo que estaba hablando esa mujer, que no era mentira. Pero la intención no fue la intención correcta. Dice que en un momento Pablo se viró atrás y le habló a la mujer. Dice que le habló al espíritu que estaba en esa mujer. O sea que podemos decir que esta mujer estaba endemoniada. El enemigo conoce la palabra. El enemigo te puede llevar a que tú puedas entender de que Dios te está hablando. Busca la manera como de engañarte. Mas, sin embargo, es la intención y es el momento para tú poder discernir y saber de que si es Dios que te está hablando. Dice que Pablo le habló al espíritu y le dijo, suéltala en el nombre de Jesús. Y el espíritu salió de ella. Pero esta mujer siguió caminando y empezó, y cuando regresó a donde eran sus amos, que eran, ¿verdad? Ella se dedicaba a la adivinación. Dice que los amos, ella no fue útil para ellos porque ya no podía hacer nada. Estaba libre, había sido libre por el poder de Dios. No podía hacer nada. Y cuando ella le explica a su amo lo que había pasado, esas personas fueron a todos los negociantes en ese lugar a decir de que Pablo y Silas le estaba quitando el negocio a ellos. La voz llegó al gobernante y el gobernante los decide a encarcelar. Es como todo va llegando, va poniéndose en su sitio. Pero mira qué cosa. Pablo y Silas no llegaron a traerle problema a nadie. Pablo y Silas no fueron a estar presos, a que estuvieran encarcelados. Ellos fueron con una encomienda, porque sabían que iba a ser necesario, pero no sabían que la encomienda de ellos iba a ser en la prisión. Porque si Dios le dice a Pablo, vete que necesito que caigas preso en un lugar, posiblemente Pablo dice, pero Dios, ¿por qué yo voy a estar preso? Si a mí me dicen eso, no, tienes que ir a la cárcel, necesito que te metan preso para que tú puedas hablarle a aquellos presos que están allá adentro. Yo voy a decir, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo soy una persona que nunca he visitado una cárcel o nunca he estado preso, ¿por qué eso me va a pasar a mí? Y a lo mejor no cumpla la voluntad de Dios. Por eso es que algunas veces hay cosas que Dios no te dice en el camino para que tú puedas entender que la voluntad de Él va por encima de cualquier cosa y tú debes confiar en su voluntad. Por eso es que se trata de la fe, de que caminamos no por vista. ¿Ves? Entonces, cuando Pablo y Silas llegan a la cárcel y pasan el proceso, donde le demuestran a los presos quién es su Dios, porque en medio del momento más difícil es que nosotros debemos adorar a Dios, en el momento más complicado es que nosotros debemos levantar las manos y confiar en nuestro Señor, de que si Él nos metió ahí, Él nos va a sacar, de que Él va a hacer grandes cosas. Cuando vino el temblor y se abrieron las cárceles y todos salieron, que los demás presos posiblemente se fueron, y cuando llegó el carcelero y se dio cuenta de que Pablo y Silas aún estaban ahí, ahí es donde ese carcelero recibe y dice, y a lo mejor vio la presencia que había en ese lugar y dijo, ¿qué tengo que hacer para yo convertirme? ¿Qué tengo que hacer para yo aceptar ese Dios, servirle a ese Dios que tú le sirves? Porque hay cosas que en el momento difícil de nuestras vidas es que nosotros podemos dar testimonio de quién es tu Dios, de cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. Porque en el momento bueno, todo el mundo dice, ah, mira qué bien. Todo el mundo quiere alabar a Dios, pero en el momento difícil son pocos, son los probados, son los que han entendido quién es su Dios. Adoran a Dios y alaban a Dios y le sirven a Dios. Y eso es lo que Dios busca. ¿En qué momento? En tu momento difícil, ¿tú adoras a Dios? En el momento complicado de tu vida, ¿tú buscas a Dios o tú te alejas de Dios? ¿En quién tú pones tu confianza en el momento de desesperación?
Ese es el mensaje de esta mañana de estos dos hermanos. Nos ha hecho poder nosotros hacer una retrospección en nuestra vida para que nosotros podamos entender en el momento complicado, esté Dios, lo veas o no lo veas, debemos confiar en Él. Lo veas o no lo veas, hay que seguir caminando en fe. Lo veas o no lo veas, posiblemente es el proceso que a ti te tocó vivir, porque Dios te está procesando para que tú te puedas perfeccionar en el camino que era elegido para ti. La invitación esta mañana, yo abro el altar con esto, es que si usted en medio de su proceso aún necesita fe, necesita que se aumente su fe, pase, yo quiero orar por usted. Si usted se siente débil, si usted se siente que algunas veces ve a Dios y algunas veces no, yo le puedo decir felicidades, bienvenido al club. Hay ocasiones que no lo vemos, porque ese es el momento que Él permite ver qué ha sembrado en tu corazón, qué Él ha puesto en tu corazón, si realmente nosotros confiamos y creemos en Él. Y si está falta de fe, dice la Biblia, pídale, porque Él nos da sobreabundante en Él. Él siempre está aquí esperándonos para poder fortalecernos, a que podamos seguir en el camino, confiando en Él, a que podamos seguir mirando al eterno Dios. ¿Habrá alguien que necesita oración esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera que Dios